Y a continuación tenemos el estudio de la palabra de Dios a cargo de Jorge Luis Rodríguez. Adelante, Jorge Luis. Quiero darle muchísimas gracias a Luis Alejandro, Confania, sus hijos, familia preciosa. Bueno, y a cada uno de ustedes felicitarlos porque estamos aquí puntualmente en una reunión del domingo. Y en realidad lo que estamos haciendo es practicando, porque esperamos, tenemos fe que próximamente vamos a poder reunirnos en nuestro local allá en Costa del Este. Así que es un buen ejercicio que ustedes a las 5:30 en punto estén conectados a través del Zoom. Bien, en el día de hoy quisiera empezar conversando con algunos de ustedes que quizás acostumbran a ver las redes por YouTube y videos. No sé si alguna vez usted se ha encontrado con un video que empieza diciendo quédate hasta el final del video porque va a estar buenísimo. Y cada vez que yo oigo eso, lo que yo pienso es que, hey, entonces lo del medio no está tan bueno. Ok, pero yo hoy lo que quiero pedirle a ustedes es que se queden hasta el final. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Hoy lo que quisiera compartir con ustedes es algo que es imprescindible para la vida cristiana. Es como el oxígeno para cualquier ser viviente. Si no hay oxígeno, no hay vida. Y esto que quiero compartirles es así de importante para nuestro caminar cristiano. Y estamos hablando acerca de la fe. Pero bueno, para eso vamos a irnos a lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ya ustedes se lo saben porque dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sin embargo, en el día de hoy no vamos a hablar de la fe per se, sino más bien de una lista preciosa de lo que se conocen como los héroes de la fe y que aparecen en todo el capítulo 11. Así que en el día de hoy vamos a dirigirnos hacia allá y en base a lo que se narra aquí, hablar de 3 lecciones que estos hombres, estos héroes de la fe, nos dan a nosotros para nuestro caminar cristiano, porque al igual que para ellos era importante, para nosotros también es importante la fe, para poder seguir caminando esta vida maravillosa que nos ha regalado el Señor Jesucristo, que es la nueva vida en Cristo. Así que vamos a estas 3 grandes lecciones. La primera es que en realidad no se tratan de superhéroes. Nosotros tenemos en la mente a los famosos superhéroes de las cómicas y de las películas y demás. Pero no estamos hablando de personas que tienen características sobrenaturales o tienen poderes especiales. Estamos hablando de personas de carne y hueso como usted y como yo. Exactamente igual. No aparece en este listado Elías, pero mire lo que dice Santiago 5:17 de este hombre que también sin duda alguna es un héroe de la fe. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que en esta lista del capítulo 11 hay nada menos que 16 nombres que van desde Adán hasta Samuel. Y en estos nombres nosotros no tenemos personas sobrenaturales, sino tenemos gente que como usted y como yo pasó dificultades, tuvieron luchas con su fe, tuvieron momentos de desánimo, fueron momentos inclusives en los cuales ellos pudieron llegar así a decir, ¿dónde estabas tú, Señor, cuando me sucedió esto? ¿Dónde estás tú, Señor, ahora que estoy atravesando esta dificultad tan grande? Personas normales, comunes y corrientes. Vamos a hablar de algunos de estos casos. Y para eso entonces vamos al segundo punto, la segunda gran lección que nos enseña este pasaje. Y es que todos, sin excepción, atravesaron grandes adversidades.
uno los ve nombres como, empezamos con Abraham y Moisés y todas estas personas, y definitivamente que se nos viene a la mente que eran personas de una fe tan extraordinaria que podrían hacer grandes cosas, pero no caemos en cuenta lo vulnerables que ellos eran. Y fíjese que cada uno de estos grandes hombres, héroes de la fe, enfrentaron dificultades en su vida. Vamos a tomar solamente 3 de los ejemplos de esta larga lista. Le repito, son 16 nombres que aparecen aquí en esta lista. El primero del cual queremos conversar es de Abraham. Abraham, él a los 75 años de edad, Dios lo llamó de la tierra de su parentela para que él saliera de allí a una tierra que el Señor le dijo que yo te daré. Y no solamente eso, sino que a esa edad, este hombre que estaba casado con Sara, su mujer, que era estéril de toda la vida, el Señor le promete que le daría una descendencia como las estrellas que hay en el cielo, como la arena que hay en el mar, a esa edad. Y dice la Escritura que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Pero ¿de qué dificultades estamos hablando en la vida de Abraham? Bueno, él salió rumbo a lo desconocido, por obediencia, por fe solamente. Pero ¿cuándo venía el cumplimiento de aquella promesa? Pasaron años. La Biblia nos dice que después que habían pasado 11 años, la propia esposa de él le dice, bueno, pues esto de que vamos a tener hijos está tan lejano, toma a mi mujer, a mi criada Agar y con ella consigo un hijo. Y así entonces vino Ismael. Pero estamos hablando de un hombre que, a pesar de ser un hombre, el padre de la fe, tuvo momentos de flaqueza. Quizás, como he dicho antes, tuvo un momento en el cual él se preguntó, ¿y dónde estás tú, Señor? Pero esto no terminó allí, sino que hubo de pasar todavía años más, 14 años más, hasta que, siendo Abraham de edad de 100 años, entonces el Señor cumplió la promesa que le había dado allá en la tierra de su padre. Así que ese es el caso de Abraham, un hombre que vivió dificultades. ¿Y qué si ahora mencionamos a otro de esta lista de los héroes de la fe, que se llama José? José fue también un hombre que padeció muchísimas adversidades. Teniendo 17 años fue arrancado del hogar de su padre. Ya para esa época él había recibido una promesa de Dios, que Dios lo exaltaría. Eso él lo tenía en su corazón. Él, así como Abraham, había creído en esa promesa de Dios. Pero lo curioso del caso de José es que, aún habiendo creído en esa promesa, se le presentaron una serie de dificultades muy grandes. Lo primero que le sucedió fue estar vendido como esclavo por sus propios hermanos y cayó en la casa de aquel hombre llamado Potifar. Ahí tuvo 11 años y al final, como si fuera poco, y siendo un hombre muy fiel, porque quiero que entendamos esto, José era un hombre intachable. Entonces, cuando está él sirviendo y haciendo las cosas para Dios, le viene una proposición, la historia usted la sabe, y como no la aceptó, él fue a parar a la cárcel. Entonces, no solo él había pasado de ser el preferido de su padre, con todas las prerrogativas que eso significaba, a ser un esclavo allá en Egipto, sino que fue a parar a la cárcel. Y allí en la cárcel pasó otra cantidad de años, y estando en un momento, él le da esta interpretación de un sueño al copero del rey, y el copero del rey sale de aquella cárcel y se olvidó de la promesa que el Señor, o más bien que él le había hecho a José,
que lo libraría de esa cárcel. Mire, quizás algunos de nosotros hemos sido defraudados por personas que supuestamente nos han prometido algo. Pero dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay promesas de los seres humanos que nunca se cumplirán. Pero algo estamos seguros, que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así que agarrado de esa promesa, llegó el momento que pasaron 2 largos años más allí en la cárcel. ¿Usted se imagina qué cosas no le pasarían a José por su mente? Él pudo haber dicho, como quizás hemos hablado que lo hizo Abraham, quizás él quizás dijo, bueno, ¿y dónde estás tú, Dios? Cuando todo parecía bien, de repente vino esta pandemia, cuando todo mi negocio iba perfecto, cuando yo iba muy bien en mi profesión, vino algo y como que todo se derrumbó. Y es el momento en el cual de lo más profundo del corazón nosotros podemos decir, ¿dónde estás tú, Señor? El otro caso que queremos mencionar en este punto es el caso de Moisés. Moisés vivía en el palacio del faraón, tenía las prerrogativas de un príncipe. Eso era Moisés allá en el palacio del faraón. Y teniendo 40 años de edad, tuvo que huir al desierto y pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. ¿Se imagina usted un hombre que está al borde de cumplir los 80 años de edad? ¿No es terrible la situación que había sucedido en su vida? Lo que el Señor, él había recibido de parte de Dios 40 años atrás, pareciese que no se iba a cumplir en lo más mínimo. A los 80 años de edad, Dios lo llama. Dios lo llama para ir y liberar a su pueblo. Y no, le pregunto yo, ¿y no será que en todos esos 40 años, muchas veces, Moisés también se preguntó, Señor, ¿dónde estás tú en medio de esta terrible dificultad? Bueno, como si fuese poco, pasaron 40 años más después que Moisés por la mano de Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y estuvieron 40 años más en el desierto. Entonces, que nosotros sepamos que primeramente los héroes de la fe no son superhéroes, son personas normales y también personas que como usted y como yo estamos sujetos a pasar dificultades en esta vida. Mire, en el capítulo 11 del libro de Hebreos y el versículo 36 habla de una serie de situaciones que esta lista de hombres atravesó. Dice así, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. O sea que, primero, personas comunes y corrientes. Segundo, también expuestos a las mismas dificultades. Pero la tercera lección, la gran lección que este pasaje tan hermoso nos entrega, tiene que ver que cada uno de esos hombres, así como cada uno de los que estamos aquí conectados en este momento, estamos siendo sostenidos por una esperanza. Ahora, ¿cuál era la esperanza que tenía Abraham? Que él sería un hombre muy próspero y que tendría mucha descendencia. Pero cosa curiosa, y que le entregaría una tierra. Y él fue a vivir a aquella tierra. Pero de su descendencia nada más vio al primero, que fue a su hijo Isaac. Él no vio multitudes como las estrellas en los cielos o como la arena en el mar. Y allí estaba él. Él había llegado a esa tierra que Dios le había prometido, pero ¿sabe usted qué? Él allí vivía en tiendas, no como quien poseyese todo aquello. ¿Sabe por qué? Porque él tenía su esperanza puesto más allá que las cosas naturales, inclusive las cosas naturales que Dios le había prometido. Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó, hablando de Moisés, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa. Y escuche esto, precioso, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe por qué Abraham se mantuvo firme y pudo a pesar de las circunstancias y además a través de sus flaquezas y de sus debilidades, cómo pudo mantenerse firme? Porque él tenía su mirada en una promesa, pero no era una promesa natural, no era una promesa terrenal, sino que la promesa que él esperaba era la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, refiriéndose a esa gran promesa que cada uno de nosotros como cristianos hemos recibido de la vida eterna y de la Jerusalén celestial. Vamos entonces al caso de Moisés. Moisés en Hebreos 11:26 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, esto es, la humillación que sufrió Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y sigue diciendo, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, todos estos hombres que están en esta maravillosa lista de los héroes de la fe, primeramente eran personas como usted y como yo, con las mismas dificultades. Segundo, padecieron problemas, infinidad de problemas, como quizás lo que hoy en día tú y muchos de nosotros pues podemos estar atravesando, porque no solamente estamos hablando de los problemas materiales, pues hay problemas familiares, hay problemas inclusive que el confinamiento trae, depresión, ansiedad, tantas otras cosas. Pero, ¿sabe algo? Yo tengo también una lista de mis héroes de la fe. Muchos años atrás, empezando en los caminos del Señor, conocí a un hombre bastante joven. Él tenía hijos muy pequeños, tendría unos 3, 4 años de haberse casado. Él era un chileno que vivía aquí en Panamá, pero por una u otra razón, él no le estaba yendo nada de bien económicamente. Y siendo un hombre con cierta preparación y demás, él tuvo que dedicarse a cosas muy sencillas. Me acuerdo que cerca ahí de la estatua de Morelos, él tenía un puesto en una casa que le pertenecía a su suegro. Allí él tenía unos puestos de tacos y ahí íbamos nosotros a comer tacos con él. Pero una cosa que a mí siempre me impresionó es como aquel hombre estaba pasando tanta necesidad, pero nunca su fe faltó. Porque a pesar de todas las circunstancias, él también tenía su mirada puesta en lo invisible, esperando aquella promesa que el Señor tiene para ti y para mí también. Se me viene a la mente el otro, un hombre joven, muy joven, él si acaso tendría unos 22 años de edad, pero que estaba allí en medio nuestro y que por alguna circunstancia habían algunos allí que él no le caía bien, entonces lo trataban mal. Y yo lo veía a él y para mí era una inspiración. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todas las circunstancias, aquel joven permanecía firme en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque él estaba esperando aquella ciudad cuyo fundamento está en los cielos. De eso se trata aquella lista. Yo puedo decirles que en Calle Belén yo tengo también mi lista de héroes de la fe. Nunca les he dicho nada a ellos. No voy a mencionar su nombre aquí, pero sí le he hablado a algunos de ustedes la inspiración que estas personas son para mi vida espiritual. En medio de nosotros también hay héroes de la fe. Personas que han pasado situaciones terribles, situaciones quizás de enfermedades o de fallecimiento de algún familiar, situaciones económicas como fuese, pero que para mí es inspiración
cada vez que yo los veo firmes en la fe. Esos son mis héroes de la fe. Yo le dije al inicio de esta reunión, quédese hasta el final del video. Pues yo lo que le quiero decir ahora, no abandone la carrera antes de llegar al final. El Señor tiene algo maravilloso. La situación puede ser que sea difícil, pero no se ha acabado. Y Dios siempre ha estado con nosotros. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Y preparando este mensaje, ayer me vino a mi celular algo que digo yo, preciso de lo que estoy hablando o de lo que voy a hablar. Y es un video de una mujer, esto fue en República Dominicana. Yo sé que algunos de ustedes habrán visto también ya quizás este video, donde ella canta una canción que es interpretada originalmente por una mujer muy famosa, sumamente famosa. Pero esta mujer lo interpreta en uno de estos shows en vivo que se llaman Encontrar un Talento, Talent Show o algo así. Y esta mujer llega a aquel lugar, pero resulta ser que ella viene luchando todavía con una enfermedad, con un cáncer que había hecho estragos en su vida, pero que ella estaba confiando en el Señor, que Él la iba a sanar totalmente. Una mujer que no se sostenía en sus piernas. Ahora ustedes verán aquel video, porque ella canta esto desde una silla. Ella tuvo que sentarse allí porque de pie no pudiera estar de pie. Pero ella canta con todo su corazón acerca de la fe, la esperanza que tiene en Jesucristo. Yo quisiera que escucháramos este video, pero que usted se mantuviera allí, porque después del video yo quisiera hacer una oración junto con usted. Adelante, Israel. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme queridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta llegué a preguntarme. Vámonos, sigue ahí mismo, sigue. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. ¿Qué le pareció esta interpretación? ¿No le parece que vale muchísimo cuando viene precisamente de alguien que está viviendo aún en estos momentos una terrible batalla? Esta mujer que canta esta preciosa canción, ella es una mujer humilde, primera vez que se presentaba en público, pero ella había puesto su confianza en el Señor.
y estaba segura que el Señor tenía un propósito para su vida. Está segura que el Señor tenía un propósito para su vida. Asimismo, hay un mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque aun cuando estemos atravesando alguna dificultad en estos momentos de nuestra vida, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Y estas promesas no solamente son promesas terrenales, naturales, sino que nuestra vida continúa escondida con Cristo en Dios. Y yo quisiera hacer una oración en este momento, porque estoy muy seguro que muchos de los que están conectados aquí, en este preciso momento, están atravesando situaciones difíciles, situaciones en las cuales te has podido preguntar, y a lo mejor quizás te preguntas hoy, y Dios, ¿dónde estás tú en medio de esta situación? Pues Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Yo quisiera invitarte a que tú inclines tu rostro y hagamos una oración a Dios con todo nuestro corazón. Padre que estás en los cielos, yo te quiero dar gracias por cada uno de esos hombres que aparecen allí en ese listado de los héroes de la fe. Y también por sus vidas que nos enseñan, Señor, primeramente que son hombres totalmente normales como cada uno de nosotros, que también pasaron dificultades y que tuvieron siempre, Señor, la esperanza de aquello que no se puede ver. Yo te quiero dar gracias, Señor, por ese amigo mío, Noel, que conocí cuando apenas yo había aceptado a Jesucristo, y por ese otro joven, y por cada una de las personas, no menciono nombres, Señor, pero que tú sabes que son gran inspiración para mi vida y que están en medio nuestro, en calle Belén. Te doy gracias por ellos. Y yo te pido, Señor, por cada uno de los que están conectados en este momento, Señor, porque hay una promesa para ellos como para cada uno de nosotros, Señor. Y por muy difícil que sea la dificultad, te pido, Dios, ayúdanos a mantenernos firmes como viendo lo invisible. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Dios. Amén y amén.